vamos a hablar en esta sesión sobre algunas de las definiciones de las palabras arrepentimiento. Algunas de las definiciones, ¿no? Entonces, queremos empezar con las palabras hebreas, algunas palabras hebreas para arrepentimiento. La primera palabra, voy a escribir las palabras aquí, es Nacham, N-A-C-H-A-M. Es la primera palabra, pero significa lamentarse. Lamentarse. También significa voltear o volver atrás. O volver atrás. Voltear o volver atrás. Esa es la palabra hebrea usada más seguida para arrepentimiento en el Antiguo Testamento. No, la segunda palabra es similar en su definición, es shub, pero es S-H-U-W-B, shub, que también significa volver o volver atrás. Volver o volver atrás. Y la primera palabra una vez más significa voltear. Vamos a ver unos pasajes donde encontramos esas palabras. En Primera de Reyes 8:47. Primera de Reyes 8:47. Dice, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos y se convirtieron y oraron a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Hemos cometido impiedad. Muchas veces en el Antiguo Testamento, estas son las palabras cuando vemos volvieron, cuando vemos convirtieron, se convirtieron. Esas son las palabras para el arrepentimiento. Significa que han vuelto al Señor, han regresado al Señor. Por eso pueden decir, hemos pecado. Y vamos a volver a caminar con el Señor nuevamente, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo de la vida del rey David, cuando ha sido confrontado con su pecado, ha reconocido su pecado, era un verdadero arrepentimiento y ha empezado a caminar con el Señor nuevamente, ¿no? Entonces queremos tener un verdadero arrepentimiento. Esa es la diferencia que vamos a ver en algunas de esas palabras, porque no es solo remordimiento. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento significa un cambio de dirección. Significa un giro de 180 grados en la otra dirección. Significa, ¿no? Girar en la otra dirección. Significa dar la vuelta. Vamos a ver eso. Entonces, un verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestro ser, un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestro comportamiento. Un remordimiento es solo decimos perdón, pero seguimos en lo mismo. Y muchas veces podemos decir perdón, pero seguimos haciendo lo mismo, porque no hemos llegado a un punto donde es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, cuando hay un pecado en nuestras vidas, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Implica, y vemos eso con un cambio de comportamiento, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver también. En Ezequiel 14:6, Ezequiel 14, versículo 6, Ezequiel 14:6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces tenemos que arrepentirnos por los ídolos también que hay en nuestras vidas. Entonces un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, es separarnos de cualquier otro ídolo también que podemos tener. Es abandonar todas esas otras abominaciones que podemos tener en nuestras vidas. Como dice aquí, ¿no? Apartando nuestro rostro de todas estas abominaciones, porque nuestro rostro es tan importante, porque donde estamos caminando estamos mirando. Y cuando damos la vuelta, estamos apartando nuestro rostro de todas estas abominaciones, ahora estamos mirando al rostro de Dios nuevamente. Porque tienes que entender, Él no puede habitar en medio de pecado. No te puede mirar cuando estás caminando en pecado. ¿Qué hay en mí? ¿Hay un pecado, Señor, tal vez? Y necesito confesar mi pecado, necesito arrepentirme. Porque cuando no siento la presencia, una vez más, ¿qué significa presencia? El girar del rostro hacia algo. Sientes la mirada y la presencia de Dios. Pero cuando estamos en pecado, no puede mirarnos. ¿Dónde estás, Señor? Tenemos el don y el regalo del arrepentimiento. Confieso mi pecado, puedo arrepentirme y después Dios me puede mirar otra vez.
el girar del rostro hacia. Por eso dice, apartando nuestro rostro de las abominaciones para poder ver el rostro de Dios nuevamente, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los lugares, esta palabra arrepentimiento es traducido, como hemos visto aquí, convertíos o volveos. Está hablando de convertirse o volver al Señor, buscar al Señor. Es la palabra arrepentimiento aquí en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que hay una diferencia en remordimiento, cambiar tus acciones. Entonces, un remordimiento debe producir un arrepentimiento en nuestras vidas, pero para muchas personas es solo remordimiento y perdóname Señor, pero quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo. No quiero cambiar. No quiero dar la vuelta a esta abominación. No quiero dar la vuelta a este pecado. Entonces, perdóname, pero quiero seguir caminando en este pecado. Ese es solo un remordimiento. Vemos las palabras griegas para arrepentimiento. La primera palabra, metanoeo, y esas primeras dos palabras tienen la misma definición. Significa dar la vuelta, significa cambiar la mente de uno. Está hablando de cambiar nuestra forma de pensar. Ese es un verdadero arrepentimiento. La segunda palabra, metanoia, que vas a ver en una palabra griega, metanoia, también significa lo mismo. Significa dar la vuelta. Significa cambiar la mente de uno. Esas son las dos palabras griegas, normalmente, que se traducen como arrepentimiento, ¿no? Entonces, significa dar la vuelta. Significa un cambio en nuestra forma de pensar. Un cambio en nuestro comportamiento. Entonces es tan importante cambiar y dejar que la palabra de Dios puede renovar nuestra mente, como dice, si no me equivoco, dice en Romanos 12:1 o 12:2, debemos ser renovados en nuestra mente. Y dejamos que la palabra de Dios puede cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras vidas? Cuando no estamos felices con los resultados de nuestras vidas, normalmente pensamos, solo tengo que cambiar mis decisiones, he decidido mal. He decidido mal, entonces tengo que cambiar mis decisiones, tengo que solo cambiar mi trabajo, solo tengo que cambiar la ciudad donde vivo, solo tengo que cambiar la relación en la cual estoy, cambiar mi casa, y si puedo decidir diferente, voy a experimentar otro resultado. Pero no es así, porque en tu vida, en mi vida, ¿cuántas veces he cambiado el local donde estaba, he cambiado las cosas en mi vida, y había el mismo resultado? Puedes cambiar en iglesia y terminas a veces en lo mismo. Porque no estamos cambiando nuestra forma de pensar. No solamente es cambiar nuestras decisiones, es dejar que la palabra puede cambiar nuestra forma de pensar y después vamos a tener otras decisiones y otros resultados en nuestras vidas. Hay otra palabra griega para arrepentimiento, metamelomai, pero ¿qué significa esta palabra? Significa lamentar o significa remordimiento. Entonces, esta palabra es solo una emoción, remordimiento o angustia. Es un remordimiento personal. Pero no significa arrepentirse como estamos viendo. ¿Por qué? Porque podemos sentir mucho remordimiento, podemos sentir emoción, pero no cambiar. Podemos sentir remordimiento, pero no cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, el verdadero arrepentimiento requiere un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? Eso es algo tan clave para nosotros. ¿Por qué es importante entonces estudiar las palabras hebreas y las palabras griegas? Porque ese es el idioma original de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, aparte en arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Tenemos que entender qué significan esas palabras. Entonces, puede ser que es una palabra en mi Biblia que dice arrepentimiento. Pero ¿cuál de esas palabras es? ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender cuáles son las palabras griegas. Entonces cuando vemos, por ejemplo, un pasaje en la palabra de Dios, dice Judas se arrepintió. Pero es esta palabra. Tienes que estudiar qué es lo que la palabra griega dice. Entonces Judas solo sintió remordimiento. No era un verdadero arrepentimiento. Solo ha sentido tal vez remordimiento porque ha visto, wow, mira lo que están haciendo a Jesús. Ya toma la plata, no quería hacer eso.
pero después se va para suicidarse, ¿no? Entonces, era solo remordimiento, no ha producido un verdadero cambio en su vida. Entonces, aunque en nuestras Biblias en español dice arrepentimiento, puede significar un verdadero arrepentimiento o solo remordimiento. Por eso tenemos que conocer las palabras griegas, para estudiar, para entender mejor qué es lo que dice en el idioma original. Esa es una traducción que tenemos del idioma original. Por eso hay tantas versiones de la Biblia. Por eso hay tantas traducciones y es bueno usar varias versiones, varias traducciones de la palabra de Dios también, ¿no? Entonces, la palabra metamelomai, en esta última palabra, es traducida como arrepentimiento 5 veces. Pero el problema, muchos sienten un remordimiento, pero no cambian. Y también una de las cosas que vamos a entender en este manual es la diferencia entre convicción y condenación. El Señor trae convicción, el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. Es el enemigo que trae condenación a nuestras vidas. Y vamos a entender la diferencia. Pero hablando de Judas, podemos leer este pasaje en Mateo 27:3. Mateo 27, versículo 3. Dice la palabra, entonces Judas, el que le había entregado, mire lo que dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero Judas sintió remordimiento por lo que hizo, pero no un verdadero arrepentimiento. Entonces no tuvo que morir Judas. Podía haberse arrepentido, ¿o no? Podía haberse experimentado un verdadero arrepentimiento, pero en realidad solo era remordimiento, una emoción, y viendo que lo han condenado, he dicho, ya, toma la plata, ¿qué he hecho? Pero solo una emoción, solo remordimiento, ¿no? Entonces, remordimiento, en realidad, sin un cambio, no significa un verdadero arrepentimiento. Es un giro de 180 grados en nuestras vidas para volver a caminar con Dios otra vez. Y como daba el ejemplo esta mañana, yo creo que muchos cristianos estamos tal vez caminando en pecado, en vez de un giro de 180 grados, damos un giro de 360, ¿no? Como que damos ahí está Dios, hola, ¿cómo estás? No es un giro de 180, es un giro de 360, pero miramos a Dios por un momento, hola, ¿cómo estás? Perdón, no, otra vvez. Es un giro de 180 que no podemos seguir caminando hacia Dios. No es decir, perdóname Dios, hola, ¿cómo estás? Me gusta tu presencia, y después volver otra vez. Es un giro de 180 grados para no girar más. Entonces es lo que dice aquí de Judas, ¿no? Un verdadero cambio, arrepentimiento es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Hemos leído anoche en 1 de Juan 1:9 que cada vez que nos arrepentimos, dice la palabra, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar todas nuestras iniquidades. Solo nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar. Les dije anoche que es tan importante también cuando estás hablando con Dios, cuando quieres confesar tu pecado, arrepentirte, hablar en voz alta también. Dios, tú sabes, eso es lo que he hecho, Señor. Perdóname. Es algo que necesitamos confesar y también hacer en voz alta. ¿Por qué? Porque también el enemigo puede escuchar. Y escuchar que estamos confesando nuestro pecado. Estamos volviendo a caminar con el Señor otra vez. No solamente es en nuestra cabeza, hay poder también en confesar con nuestra boca nuestros pecados, como dice, si confesamos ahí en 1 de Juan 1:9. En Mateo 21:29, déjame leerte empezando en el versículo 28, tal vez han escuchado este pasaje, pero dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondí él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Primero ha dicho, no quiero. Pero después, arrepentido. Entonces, no solamente remordimiento acompañado con un cambio de acción.
acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? El primero, dicen. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es con nuestras acciones, no solamente con nuestras palabras. Tenemos que mostrar, eso es lo que Juan el Bautista estaba clamando y diciendo a los fariseos, no tienes que mostrar obras dignas de arrepentimiento. Tienes que mostrar con tus acciones un verdadero arrepentimiento, no con tus lindas palabras. Uno arrepentido fue, dice, y hizo lo que su padre quería, ¿no? Entonces hay una diferencia entonces en sentir remordimiento porque hemos hecho algo, eso es importante, y sentir remordimiento porque nos han atrapado en el pecado. Muchos sienten remordimiento solo porque han sido atrapados en el pecado. Pero nosotros deberíamos sentir este remordimiento que produce un cambio en nuestras vidas solo porque hemos pecado. El Espíritu Santo trae esta convicción de pecado en nuestras vidas. Hay una diferencia. Entonces, en un momento Él espera que demos la vuelta. Y vamos a Romanos 11:29. Romanos 11:29. No se olvide, cuando leemos este pasaje, que el arrepentimiento, y vamos a estudiar eso, es un regalo, es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Y qué leemos aquí en Romanos 11:29? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿No? Entonces, irrevocables son esos dones. Es un don, es una provisión que está dispuesta para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, 2 de Corintios 7:10, y vamos a estudiar eso un poco más adelante, pero dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza de parte de Dios y una tristeza de parte del mundo que vamos a estudiar también. Pero una vez más, la definición básica del Nuevo Testamento para arrepentimiento significa cambiar la mente, significa una conversión, significa dar la vuelta, y es una decisión que uno puede hacer y cada uno tiene que hacer. Terminamos con un último subtítulo. Si quieres poner un subtítulo en tus notas. Arrepentirse significa cambiar. Arrepentirse significa cambiar, ¿no? Entonces, en Ezequiel 14:6 hemos leído que tenemos que arrepentirnos, convertirse o cambiar. Entonces, tenemos que tener un cambio de mente, un cambio de nuestro corazón para volver al Señor, volver a caminar con Él. Eso es lo que el Señor está mandando de nuestras vidas. Y tenemos que mostrar los frutos del arrepentimiento en nuestras vidas. Dios ama el fruto del arrepentimiento en tu vida. Él ama el fruto de eso. Y vemos este ejemplo también en la vida de David. Cuando él ha pecado, cuando ha cometido adulterio, asesinato y todas las cosas que ha hecho para causar la muerte de Urías, uno de sus valientes, y ha tomado su mujer, ha caído en un pecado terrible. Pero viene el profeta Natán y dice, tú eres aquel hombre, ha sido expuesto en su pecado, pero ha arrepentido. Pero hay una consecuencia. El niño murió. Entonces vemos que aunque Dios nos perdona, como hemos visto, no va a quitar las consecuencias. Nosotros vivimos con las consecuencias de nuestras acciones. Vivimos con las consecuencias de nuestros pecados. Aunque Dios nos perdona y gracias por su perdón, muchas veces vivimos con las consecuencias y toma años a veces, ¿no? Pero el niño murió, pero ¿qué sucedió después? Había otro niño que ha nacido. Había otro fruto, Salomón. Y dice la palabra que Dios amó a Salomón. Salomón representa entonces el fruto del arrepentimiento. El fruto después del arrepentimiento de David. Entonces, por eso puedo decirles que Dios ama el fruto del arrepentimiento en nuestras vidas. Eso es lo que representa Salomón, ¿no? Entonces, la clave es dar la vuelta, cambiar
Entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús en Romanos 8:1. Hemos hablado sobre Romanos 7, donde esta lucha que tiene el apóstol Pablo, que todos tenemos esta lucha en nosotros. Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer hago. Es la batalla, es el campo de batalla que tenemos en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, pero tenemos que siempre recordar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay convicción, pero no hay condenación. Jesús dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Para salvar al mundo. Y necesitamos una vez más la gracia de Dios. La gracia de Dios y la gracia de Dios, como hemos visto en Tito 2, nos enseña a no pecar. Nos enseña a no pecar. Y necesitamos la gracia de Dios junto con nuestra disposición de ser cambiados. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Volvamos a Jehová. La palabra volver, como les dije, en muchos pasajes en el Antiguo Testamento, es la palabra shub, o la palabra aquí para arrepentirse, ¿no? Entonces, cuando alguien realmente se arrepiente, no es solo orar y por remordimiento y perdón, es cambiar algo en sus vidas. Representa un cambio de comportamiento, un cambio de nuestras acciones. Podemos levantarnos y volvemos a caminar con Él, volvemos a su presencia nuevamente. ¿Qué hay en nuestras vidas? Yo creo que es un momento. Cada uno de nosotros debemos estar revisando nuestro corazón. ¿Hay un pecado en nuestras vidas y necesitamos arrepentirnos? Y es lo que el Señor está haciendo. Va a poner su dedo sobre una cosa a la vez. ¿Qué es la cosa en nuestras vidas? Una vez más la pregunta que Jesús hace a las personas. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpiado? ¿Quieres ser transformado? Entonces, yo sé que el Señor va a estar enseñándonos muchas cosas en este tiempo. Amén. Gracias, Señor Jesús, una vez más por tu palabra esta noche, Señor. Gracias por escudriñar nuestros corazones. Espíritu Santo, tú conoces nuestros corazones y puedes hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Si hay algo en nosotros que necesitamos quitar, Señor, un pecado que necesitamos confesar, Señor, que tú puedes estar hablándonos en estos días, en este tiempo. Queremos volver a ti. Queremos volver a caminar contigo, Señor. Queremos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor, nuevamente. Gracias por este primer fundamento que tenemos en tu doctrina, Señor Jesús. Te amamos, te honramos en este lugar, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga.